Vamos a continuar con esta emisión también online, aparte de las personas que están presentes aquí en Oviedo, con un panel, siguiendo también la estela después de la inauguración y después de esta primera ponencia, con un panel que yo no sé si es deseo o es realidad, ahora lo veremos con las intervenciones de las personas que tenemos invitadas, que hemos denominado Inclusión y Empleo en Territorios Sostenibles. Vamos a ver en qué situación estamos desde las distintas perspectivas que van a abordar. Para ello hemos invitado a 3 personas expertas, cada una en determinados cometidos y en determinadas experiencias, ¿no? Que voy a pasar a presentar. No voy a entrar en lo que es el currículum, la experiencia, porque es larga, dilatada y con distintas acciones, sino en lo que es la presentación inicial. Tienen su biografía en nuestra web por si quieren entenderla. Igual que esta sesión va a ser un panel híbrido, porque vamos a tener a 2 personas que van a participar online, que por motivos de agenda y también de disponibilidad de desplazamiento no podían estar con nosotros, pero que lo van a hacer online y va a ser también especialmente importante contar con ellas, y también contamos con otra ponente aquí en presencial. Ellas son María Canal, que es consejera económica de la representación en España de la Comisión Europea, Patricia Bunsi, directora de ENSI, de la European Network Social Integration Enterprises, y de Adoración Mozas, que tenemos aquí, que es presidenta de CIRIEC España y aparte es catedrática también de la Universidad de Jaén. Estas 3 personas nos van a presentar desde sus respectivas experiencias cuál es la situación en España y en Europa sobre la economía social. Les voy a recordar, aparte de darles la bienvenida, les voy a recordar que, como hay traducción, que las intervenciones intenten ser la exposición, pues no ir muy rápido para que puedan dar lugar a que la interpretación sea la correcta. Y vamos a dividir el panel en 2 partes. Por un lado, van a hacer una primera intervención de aproximadamente 15 minutos. También recordarles que vamos con un pelín de retraso en lo que es el horario, por tanto vamos a intentar ajustarlo a los tiempos que tenemos para llegar a ese descanso posterior. Les queríamos preguntar a las 3 ponentes en un primer momento, tenemos diferentes mecanismos, estrategias a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel estatal. Algunas de ellas ya han salido mencionadas aquí, pero otras que tienen una especial importancia en lo que es el tema de inclusión y de la relación de la economía social y la pobreza, que es el enfoque que nosotros desde APN queremos dar también en esta línea. Tenemos el marco del semestre europeo, tenemos el tema ahora mismo de la presidencia europea, también que tenía cierta importancia, también de lo que pueda salir y los enfoques que pueda tener. Tenemos el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que está marcando lo que son las pautas de lo que es la Unión Europea en estos próximos años, ¿no? en los años que ya tenemos y en los próximos años. Tenemos la Agenda 2030, que regula a nivel internacional todo ello. Se ha hablado de los planes de acción de la economía social de la Comisión, las estrategias que hay a nivel estatal. Y dentro de esto queríamos preguntarle pues, dos cuestiones. Por un lado, ¿qué representa todo esto? ¿Cómo se puede integrar? ¿Qué representa a nivel de cohesión? ¿Qué coherencia de políticas se están haciendo y de estrategias en este sentido? Y en lo que respecta a la cohesión de los Estados miembros, de las velocidades o igual velocidades o diferentes velocidades que se están dando y cómo se está viviendo, y también cómo esto afecta a todo lo que es el tema de innovación, de la creación de empleo, de la inclusión social en definitiva. Y ya han hablado antes las personas que nos han precedido de una inclusión digna, que permita unas condiciones de vida dignas, y antes hablábamos de los porcentajes que hay de trabajadores pobres y también de personas trabajadoras pobres y también de los números que afectaban, que detrás de los números hay personas en pobreza, ¿no? Queríamos preguntarle cómo afecta toda esta políticas, mecanismos, estrategias a nivel de lo que son la vida de las personas y cómo la economía social influye en ello. Y también, por otro lado, desde su experiencia, desde la entidad que representan, cómo se está abordando esto, cuál es su papel y qué rol creen que tiene dentro de lo que es la economía social, la propia economía social, y en qué medida pueden dinamizar, promocionar y trabajar en algunas de las líneas que ya se han marcado esta mañana aquí.
En primer lugar, si les parece, vamos a hacer un orden de intervención. Van a intervenir primero las dos personas que están online y si está preparada María, pues le vamos a dar la bienvenida y la palabra a María Canal, que va a intervenir en representación de la Comunidad Europea en este sentido, de la Comisión Europea. Hola, muy buenos días. ¿Se me oye? Perfectamente. Entiendo que sí. Sí, a mí me gustaría empezar mi intervención agradeciendo de nuevo a APN la oportunidad de estar aquí, de escuchar tantos puntos de vista y excusando el hecho de no haber podido desplazarme a Oviedo. Me hubiera gustado mucho, pero ha resultado absolutamente imposible por motivos de agenda. Lo que yo quería hacer con esta intervención inicial es remontarme de nuevo al corazón de la Unión Europea, ¿no? A todas las iniciativas que salen de ahí para ver un poco cómo encajan en este objetivo común, en esta empresa conjunta de lograr que en esos territorios, además de ser sostenibles, logremos plena inclusión y empleo. Para ello voy a iniciarme con unos fragmentos del discurso sobre el Estado de la Unión. El pasado 13 de septiembre se inició el año político, es un momento solemne en Bruselas con el discurso que dirige la presidenta de la Comisión al Parlamento Europeo. Sé que se ha mencionado este discurso anteriormente por parte de Juan Antonio. Yo me quería quedar un poco en la vertiente positiva, que es que la Comisión ha reafirmado que mantiene su estrategia de crecimiento. Una estrategia de crecimiento que se definió al inicio de este mandato, en el año 2019, antes de saber todo lo que iba a llover, ¿no?, durante estos años, y que está basado en una aceleración de la transición verde, de la transición digital, pero no cualquier aceleración, sino una aceleración a la europea. Y esto implica que no queremos dejar a nadie atrás. Es decir, no solo se trata de ir en cabeza en estas transiciones, sino de acompañar a todos los que deben formar parte de las mismas. Concretamente, en el discurso, la presidenta recordó que se trata de ofrecer a las generaciones futuras una solución justa, que es la de poder vivir en un planeta sano y asegurarnos que todos los afectados son capaces de recorrer ese recorrido de una manera justa, con trabajos dignos y sin que nadie quede atrás. ¿Por qué esta estrategia se ha mantenido válida durante este mandato del colegislador europeo, que ha sido un mandato con tantos sobresaltos, ¿no? En primer lugar, la pandemia del COVID, con las enormes pérdidas humanas, luego los estragos económicos y sobre todo sociales que ha dejado, posteriormente la crisis de la inflación motivada por la guerra de Ucrania, la crisis energética, los ataques un poco a la autonomía estratégica europea ahora mismo, porque se trata de una Unión Europea distinta a la que hizo frente a la crisis anterior. Los efectos de las políticas de austeridad se notaron, hicieron que a nivel de la Unión Europea nos hiciéramos muchísimo más conscientes de esa necesidad de poner más en el centro esa dimensión social de la integración europea, a la que la Unión siempre ha tenido vocación, siempre ha estado mencionada desde los tratados constitutivos. Se trata, como saben bien, de un ejercicio complejo porque estamos hablando de políticas nacionales que deben ser coordinadas desde Bruselas y, en este sentido, la proclamación del Pilar Europeo de Derechos Sociales en el año 2017 fue un momento decisivo, no puramente simbólico, sino que ha determinado todas las acciones que han venido a posteriori, incluida la reacción de la Unión a la crisis de la pandemia. Cabe recordar que gracias al mecanismo SURE fuimos capaces de preservar más de 40 millones de empleos en la Unión. Bien, este pilar que recoge esos 20 derechos, principios rectores que conocen bien, que deben regir la actuación tanto a nivel nacional como a nivel europeo, no queremos que se quede en papel mojado. De ahí que en el año 2021 se adoptara el plan de acción que intenta convertir en realidad esos deseos, ¿no?, plasmados en la declaración solemne. Podemos decir que esta comisión, prácticamente al final de su mandato, estamos ya iniciando el último año
antes de las elecciones europeas de junio del año que viene, mira con orgullo el trabajo realizado. Han sido más de 75 las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea. Me gustaría recordar aquí que este plan de acción es una empresa conjunta en la que no solo participan los colegisladores europeos y la Comisión como órgano que inicia las propuestas legislativas, sino también las autoridades nacionales, los agentes sociales y todo ese tejido tan cercano al ciudadano como podéis ser todos los que estáis ahora mismo en esta sala. El papel de todos es absolutamente esencial para poder convertir esos 20 principios rectores en realidades de las que se beneficia absolutamente todo ciudadano en la Unión. Otra herramienta de acción que tenemos para lograr que este pilar se convierta en realidad es la integración del pilar y su monitorización en el ciclo de coordinación de políticas económicas y sociales. Sabemos ya que el pilar se encuentra prácticamente plenamente integrado con un cuadro de indicadores que se va siguiendo cada año y que muchos Estados miembros reciben, la gran mayoría, recomendaciones que se dirigen a una mejora de sus políticas de empleo y de inclusión social. Además de todas las iniciativas legislativas o de coordinación de acciones a nivel nacional, nos encontramos con dos elementos que forman parte del presupuesto de la Unión. Por una parte, el presupuesto ordinario, con ese marco financiero plurianual del que forma parte el Fondo Social Europeo, pero también otros muchos mecanismos de los que nos podemos servir para trabajar la inclusión, como pueden ser el Fondo de Transición Justa, el Fondo Agrícola o el mecanismo de carácter temporal, ese mecanismo de recuperación y resiliencia con más de 800.000 millones de euros que se puso en marcha gracias a la emisión de deuda conjunta para hacer frente a esta crisis y que ha incluido tanto reformas como inversiones que en muchos Estados miembros, en la práctica mayoría, han ido también dirigidas a una mayor inclusión social, con un refuerzo de la eficacia, por ejemplo, de los sistemas de ingreso mínimo vital y a mejorar también los servicios sociales y las políticas de empleo, incluida la capacitación de las personas que deben acceder al mercado laboral. En esta parte del presupuesto me gustaría, sé que conocen muy bien el Fondo Social Europeo, ¿no? Las cantidades dedicadas en España, esos más de 11.000 millones. Me gustaría aquí simplemente dar una serie de apuntes de un informe que publicamos ayer sobre la implementación del mecanismo de recuperación y resiliencia. Es un mecanismo en el que se paga a los Estados miembros cuando ponen en marcha esas reformas e inversiones de las que he hablado, que atiende a 6 objetivos distintos, pero al menos 2 de ellos también contribuyen a esa mayor inclusión, a esas políticas de empleo más eficaces en todos los territorios y del dinero ya desembolsado a los Estados miembros, sea en forma de prefinanciación, sea en forma de pago por la realización de reformas o pasos iniciales de inversiones, nos encontramos con más de 23.000 millones en lo que llamamos mayor resiliencia en políticas sanitarias, políticas sociales o económicas y en más de 18.000 millones de euros en lo que llamamos cohesión social y territorial. Un actor importantísimo a la hora de lograr la inclusión y unas políticas de empleo más eficaces en todos los territorios es sin duda el gran protagonista de esta jornada, sois vosotros y la economía social. Como parte de ese plan de acción de la implementación de derechos sociales, sabéis que hubo un plan de acción que se adoptó en el 2021 a finales para la economía social, que ha llevado también a la adopción de una propuesta por parte de la Comisión Europea con una recomendación del Consejo a los Estados miembros, que ahora mismo está siendo debatida en el Consejo y que esperamos logre rápidamente un acuerdo en el periodo de este mismo año, en el que lo que se hace es, respetando esa división de competencias a nivel nacional, intentar coordinar e invitar a los Estados miembros a que tengan en cuenta el enorme papel que juega la economía social para una serie de objetivos que son esenciales para la sostenibilidad de los territorios, pero también de la vida de las personas que forman parte de esos territorios, que es lo que realmente nos interesa. Se recuerda en esa recomendación, por un lado, la importancia que tiene
la economía social para crear un empleo de calidad y también para unas condiciones de trabajo más justas a través de la participación, perdonen, de los trabajadores en la empresa, el fomento de la inclusión. La economía social tiene un papel eh, esencial en lo que es la inclusión de personas que se pueden encontrar haciendo frente a situaciones de mayor vulnerabilidad. Hablamos de los jóvenes en muchos de los Estados miembros, de mujeres, de también personas que viven cada día haciendo frente al reto de levantarse, ¿no? y hacer frente a una discapacidad. También contribuye a un eje esencial de nuestra estrategia económica, que también fue puesto en relieve por la presidenta de la Comisión el pasado 13 de septiembre en su discurso, que es la necesidad de dotar a las personas de las competencias que les van a ser realmente útiles para integrarse en ese mercado laboral que está en plena transición digital y verde. A la vez, sois los mayores, diría yo, innovadores sociales. Toda la mejora en el acceso y en la provisión de servicios centrados en la persona, hablamos de mayores, de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, a menudo viene de vuestro trabajo, de vuestra creatividad y de el ser capaces de poner en práctica y de hacer que resulten en concretos, proyectos concretos y realizables todas esas ideas innovadoras. También sois uno de los mayores promotores de los productos sostenibles, de los modelos de negocio inclusivos y esenciales para las comunidades locales y para aquellos territorios que hacen frente a retos adicionales de envejecimiento o de despoblación. La Comisión también publicó en enero de este año, con el inicio del Año Europeo de las Capacidades, una comunicación en la que ponía una serie de ideas sobre la mesa para intentar retener talento en todos estos territorios. Bien, ¿qué nos encontramos en esa propuesta de recomendación al Consejo? Una serie de elementos distintos que responden a este papel, a las distintas vertientes, como pueden ser recomendaciones a los Estados miembros para que faciliten vuestro papel, dando o facilitando el acceso de las personas al mercado laboral, también para la inclusión, para la contratación pública, invitando a las autoridades a que tengan en cuenta esa función que realizáis, que no realizan quizás otros competidores a la hora de ir a una licitación cuando establezcan criterios. Se pide también a los Estados miembros que hagan uso más creativo de las posibilidades que ofrece el marco de ayudas estatales, no quedándose únicamente por debajo del umbral de minimis, ¿no? A la hora de apoyar iniciativas que vengan de la parte de la economía social. Se pide también a los Estados miembros que revisen todo el marco regulatorio, todo su marco de fiscalidad, para asegurarse de que es adecuado para las características que tienen un poco las empresas que forman parte de la economía social, dando incentivos cuando se haga necesario. Se intenta facilitar a través de esa recomendación también el acceso a la financiación, un problema recurrente a la hora de poner en marcha iniciativas tanto pública como privada, teniendo en cuenta también esa contribución social. Nos encontramos con una serie de iniciativas, ¿no? Para unas finanzas más verdes. Queremos también que esas finanzas sean más sociales, más centradas en la persona. Se pide a los Estados miembros que mejoren todas las herramientas que permiten medir exactamente el impacto social de vuestra acción y que se os dé una mayor visibilidad y reconocimiento. A la vez, a nivel europeo, se pone en marcha lo que hemos llamado una pasarela en la que podéis acceder a una serie de informaciones que facilitarán un poco vuestra tarea y el acceso a todos estos elementos que son claves para llevar a cabo vuestra misión. Simplemente concluir aquí recordando que estamos hablando de más de 13 millones de empleos en la Unión Europea. En el caso español, más de 2 millones de empleos. No, no se trata de cifras, ¿no?, que puedan olvidarse fácilmente.
concluyo con esto, dando paso a los siguientes ponentes. Espero que estas pinceladas un poco de cómo se intenta conjugar el papel de la Unión con las distintas políticas nacionales a través de estas distintas herramientas pueda ser útil para el debate. Muchas gracias. Gracias, María, por la intervención. Has mencionado importantes cuestiones, el tema de la financiación, de la fiscalidad, de la importancia que tienen. Has comentado una cosa que especialmente en EAPN nos gusta mucho, que es el tema del seguimiento y la evaluación, que muchas veces olvidamos y ahí marca un poco qué se está haciendo y para qué sirven, ¿no? Los fondos que se dedican y también la intervención que tiene en este caso la economía social y muchas de las entidades que trabajan desde lo social. A continuación, damos la palabra a Patricia Usi, que es directora del NCE, de la Red Europea de Empresas de Inserción. Patricia, cuando desees. Buenos días. Good morning. Gracias y buenos I will días. speak in English. I'm sorry, my Voy a Spanish hablar is not so en good. inglés porque lamento, mi So, español no es demasiado bueno. Thank you very much for inviting me. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar hoy con todos ustedes. Es una oportunidad fabulosa en la que podemos debatir todos juntos. Soy Patricia, directora de EIMSI, y quisiera aprovechar para compartir 2-3 diapositivas de manera que podamos centrarnos mejor en las dos preguntas que nos ha hecho el moderador. Comparto. Just one second. Segundito, ¿eh? No, just one thing, because I was wrong in choosing. No. Okay, I think I will say it this way. Sí. Not I will lose too much time. Así, yo creo que sí. So, De acuerdo. I will answer to the two questions of the moderator. The first Tenemos dos preguntas del moderador y la primera tiene que ver con la estrategia para una mayor cohesión social. Por otro lado, tenemos la pregunta sobre la función o los papeles o lo que puede hacer la asociación a la que represento en cuanto al crecimiento y la prosperidad de la economía social. En la primera parte vamos a hablar de la estrategia internacional sobre la cohesión social. Y en concreto me gustaría referirme hoy aquí al Plan de Acción sobre Economía Social. Es que este plan de acción ya ha sido mencionado a lo largo de la jornada, lo ha hecho, por ejemplo, la oradora anterior, y se trata del plan de acción publicado en diciembre de 2021 por la Comisión. Y tenemos al comisario Schmidt de DG Empleo. Tengo que decir que para nosotros es muy importante, muy pertinente, y cuando digo nosotros hablo de los agentes sociales, pero lo es en relación a la creación de empleo, la innovación o la cohesión social de los territorios. ¿Y por qué lo digo? Pues porque en el Plan de Acción de Economía Social vemos el apoyo claro de la Comisión hacia un tipo de movimiento emprendedor que es distinto del tipo que estamos acostumbrados, porque estamos hablando de emprendedores donde hay un objetivo social de la creación de empleo, que son en sí mismos el objetivo principal de estas empresas. Más importante incluso que la generación de beneficios. Entendemos que está la manera de promover un consumo sostenible, una producción sostenible. Del mismo modo, podemos decir que esto se alinea a la perfección con la Agenda 2030 de la Unión Europea, con sus objetivos en relación al desarrollo sostenible. Desde la Comisión se está impulsando este tipo de movimiento emprendedor y entendemos por nuestra parte que tenemos que aprovecharlo como impulso a la cohesión social.
Es verdad que necesitamos un plan de acción que recoja distintas actividades y distintas medidas, como hace este. Algunas recaerán en la Comisión Europea, otra en los Estados miembros. Hablo así de España como de las provincias o comunidades españolas. De hecho, en este sentido ya se han puesto en marcha una serie de iniciativas como el portal o la academia. Y esto ya se ha dicho a lo largo de la jornada, pero tenemos además sobre la mesa la propuesta de la Comisión en cuanto a recomendación del Consejo. Esa recomendación del Consejo será un momento crucial para la economía social, porque supone que finalmente tenemos un documento legislativo en el que los Estados miembros se comprometerán con la economía social, más acciones, más medidas, más apoyo. Es verdad que no es un documento vinculante, porque vinculante significaría estar obligados a hacer algo en un plazo de 18 meses tras su publicación, habiendo o teniendo que demostrar que se ha hecho en cuanto a la economía social. En este plan social, o plan de acción de economía social, se recoge que todos los Estados miembros tienen que tener una estrategia de economía social. Entiendo que los que están en esta sala lo conocen de sobra, porque a ustedes corresponde esta parte de la iniciativa, ya lo están poniendo en marcha o lo han puesto en marcha, y que además tienen un apoyo gubernamental a la economía social, además muy sólido. Por desgracia, la situación es distinta en otros lugares, por eso estamos centrándonos en el plan de acción y la necesidad de estrategias. Lo que pretendemos es que también otros Estados miembros profundicen más en el desarrollo de la economía social. Por otro lado, no olvidemos otra estrategia que entendemos que es importante, global, que afecta a la cohesión social, pero que llega también a tocar el plan de acción, es el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que va de la mano del plan de acción. No voy a detenerme demasiado en este punto, ya que María ya ha tomado la palabra y nos ha explicado a la perfección la importancia de todo esto. Pero sí que podría añadir que es importante porque están los objetivos, el plan, está todo definido. A veces lo que sí que nos parece es que falta el compromiso político también en estos pilares. Quizás no sea el caso en España, pero sí en otros Estados miembros, donde tenemos la impresión de que no saben en qué consiste el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Por eso es fundamental seguir insistiendo en la importancia de este pilar, un pilar fundamental, un pilar crucial a la hora de contar con más políticas sociales en todos los rincones de Europa. Después hay otro mecanismo que también nos parece importante, fundamental para una mayor cohesión. Trabajos de calidad, innovación, y me refiero aquí al semestre europeo, que en realidad es un proceso político. Se trata de un proceso que permite coordinar las políticas económicas y sociales en todos los Estados miembros y junto con la Comisión. A nuestro modo de ver, es muy importante que la sociedad civil, los agentes sociales, entiendan perfectamente qué significa participar en el semestre europeo, porque en el semestre europeo los Estados miembros establecen políticas, objetivos, y para ser parte de esta política, de estos objetivos, los actores, y me refiero aquí a agentes sociales, sociedad civil, tienen que sentarse a la misma tabla, a la misma mesa de negociación, el proceso de consulta que forma parte del semestre europeo, para que puedan alzar más su voz. Pero hay otro mecanismo también, el Next Generation EU, el NGEU, que va de la mano de los planes de recuperación. Todas estas iniciativas son compromisos económicos de la Unión Europea que permiten la recuperación del impacto que han tenido las distintas crisis que ya se han mencionado hoy aquí, desde 2019, por ejemplo, con el comienzo de la COVID, hasta la actualidad, porque
seguimos con situaciones como la guerra contra Ucrania o el impacto del aumento de la inflación, todo ello afecta como crisis a las personas. Y son herramientas que hay que utilizar de manera accesible, de manera equitativa, garantizando que permitan desarrollar la economía social. Y ese es el motivo por el que nosotros en ENSIE nos esforzamos y nos centramos en que todos los Estados miembros sean conscientes de los planes de recuperación, la planificación y la ejecución. Ha sido un ejercicio complejo. Tengo que decir que no siempre hemos cosechado éxitos, pero es verdad que en alguno de los estados, bastantes, para ser sinceros, vamos viendo esos planes de recuperación de la economía social, cómo permite crear esos trabajos de calidad donde la innovación social es uno de los factores que se considera en el momento de la financiación. Y estos son los 4 mecanismos que quería repasar hoy aquí, pero sobre todo para subrayar la importancia ante la Comisión Europea de que se garantice que estos mecanismos, estrategias, es algo que conocen bien los Estados miembros, que lo aplican. Pero es que al mismo tiempo necesitamos que los Estados miembros realicen un seguimiento. Tienen que tener la garantía de que están usando bien los fondos para crear empleo de calidad y para cumplir con todos los requisitos que se establecen. Por ejemplo, la transición verde, la transición justa. Todos esos criterios deben cumplirse. Para ello es imprescindible que se consigan estas estrategias, porque al final no deja de ser una transición social. Y quiero ser breve, pero antes de cerrar voy a pasar a la segunda parte, o más bien la segunda pregunta: ¿cómo trabaja ENSIE o qué hace ENSIE para estimular la economía social, la prosperidad, el crecimiento? Aquí tenemos los datos, en qué países estamos presentes, las empresas de integración social. Es un subconjunto de economía social que es el que se encarga en realidad de la integración de los grupos en dificultad, en desventaja, que intentamos promover la prosperidad, el crecimiento, entendiendo dentro de la Unión Europea dónde podemos alzar la voz, que son la voz de la empresa de integración social y trabajadores. Queremos ser la voz que represente a estos trabajadores. Y esto ya lo hemos visto. Lo ha dicho Juan Antonio cuando hablaba que estamos en la vicepresidencia de la Europa Social, y con CEPES, con Juan Antonio, así como con otros agentes de Social Economy en Europa, queremos transmitir nuestras inquietudes a la Comisión, que la Comisión nos escucha para conseguir un resultado real en el documento de opinión de la Comisión. Estamos empezando, tenemos el grupo de expertos en empresas sociales y economía social, pero también estamos presentes en otro grupo, y aparece aquí en pantalla enumerado, que tiene que ver con la importancia de los fondos y la gestión de los fondos, tanto a nivel nacional como regional. Me refiero aquí a los fondos sociales europeos, los regionales europeos. Es decir, que dentro de Europa intentamos sentarnos a la mesa siempre que se hable de normativa, regulación o planificación de todos estos fondos y su asignación, con lo que nosotros pretendemos que se nos escuchen las inquietudes, las propuestas y que se reflejen en los documentos. Además, también formamos parte de la plataforma de transición justa, una plataforma en la que lo que queremos es concienciar sobre la transición, esa transición justa. Entendemos que no va a ser solo verde y digital, la transición ha de ser social. Y por eso estamos ahí como agentes económicos sociales dentro de la plataforma. Y luego también competencias. Las competencias son fundamentales, no nos engañemos. Tenemos el reciclaje, la formación ultra especializada, todo ello muy importante, sobre todo en estos momentos en los que la economía, el mercado se encuentran quizás acelerados, y por eso la gente tiene que demostrar nuevas competencias, nuevas destrezas, nuevas habilidades, y nosotros, en tanto que representantes de los trabajadores,
que se pueden encontrar en una situación vulnerable, nuestra obligación es ayudarles a estar bien cualificados, que tengan las competencias necesarias para formar parte del proceso, para formar parte del cambio. Si les parece, acabo aquí. Más o menos, yo creo que he hecho un buen repaso de lo que se ha preguntado, estrategia y mecanismo, y nuestra función para permitir la prosperidad y el crecimiento económico. Pues muchas gracias, Patricia. Thank you very much, Patricia. Remarcar, con tu permiso, varias cuestiones que has comentado. El tema del conocimiento, el conocimiento de los mecanismos, de las políticas que hay, de cómo se está haciendo, incluye el seguimiento. El tema de la participación, que también ha salido, una participación no solo de hecho, sino también de derecho, de estar en los espacios en los que realmente es agente importante la economía social. Hay un tema también de compromiso, del compromiso de las instituciones, y aquí hay un tema que sale siempre que hablamos de temas sociales, ¿no? El tema de la aplicación de la gobernanza dura en algunas cuestiones más relacionadas con la financiación, y la gobernanza blanda cuando hay que cumplir determinados compromisos sociales, ¿no? Ha sido mucho más lo que ha dicho, pero me quedaría con esa parte y ahora tenemos la oportunidad de continuar. Y bueno, queda la tercera persona experta que tenemos, la tercera ponente que tenemos aquí, Adoración Mozas. Como he dicho, ya es presidenta de CIDIEC España, el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa. Es la visión desde la investigación y desde la academia, ¿no?, de todo lo que se está haciendo en la economía social. Pues cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer pues, a la organización de este congreso que haya querido contar con CIDIEC España, y también me gustaría resaltar que participo en muchísimas jornadas, congresos, seminarios, y siempre en lo que son de economía social tengo el placer de tener a mi lado a mucha gente, pero en este caso compartir mesa con dos personas más ponentes que son mujeres, y eso es reflejo directamente de la igualdad que se crea en la economía social. Soy profesora, señoras y señores, con lo que me voy a levantar y voy a hacer mi presentación de pie, ¿de acuerdo? Muy bien, pues se nos ha indicado a los ponentes que tenemos que tener o le tenemos que dar nuestra visión sobre las estrategias, diferentes estrategias que no habéis colocado, la Agenda 2030, el plan. Bueno, pues yo lo que voy a hacer por orden cronológico y un poquito ordenar todas las ideas que aquí se han indicado. Y yo quisiera, si esto va, quisiera empezar con lo que todo empezó. En 1983, pues una señora que se llama Gro Harlem Brundtland, pues fue elegida por Naciones Unidas para desarrollar un plan que posteriormente, en 2015, dio lugar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en el año 2000 dio lugar a los Objetivos Primeros de Desarrollo del Milenio. Bueno, una persona con unas características muy especiales y con un equipo de trabajo que dieron lugar a lo que se conoce como la Agenda 2030. Y fue una llamada de atención al mundo de Naciones Unidas. Nos cargábamos el planeta, teníamos desigualdades, no había cohesión territorial, había subdesarrollo, y en algunos otros lugares pues, pasaba totalmente lo contrario. Bueno, pues querían Naciones Unidas proponer estrategias de obligado cumplimiento para todo el mundo para que de alguna manera existiese mayor cooperación y, por supuesto, la comunidad internacional pues tratase no solamente el ámbito social, sino también las preocupaciones medioambientales. Y ese documento terminó con una frase, se dijo una frase, y que era posible un crecimiento económico contundente. Pero ese crecimiento económico al mismo tiempo debía ser social, por una parte, pero también debía ser ambientalmente sostenible. Y es que el problema está en la acción del hombre. Ahí tenéis muchas fotos sobre contaminación, mares, muchos animales pues, anualmente pierden la vida pues porque se enredan en redes o tienen problemas, pero la mano del hombre también está en la tierra y también sigue habiendo pobreza. La primera acción fue los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 8 grandes objetivos de 2000 a 2015, pero se cometió un error.
se cometió un error porque no era de obligado cumplimiento, era, digamos, algo que debían de abordar los gobiernos y realmente aportar dinero. ¿Se solucionó ese tipo de problemas? Pues algunos sí y otros en parte, pero hay tanto por resolver que se desarrolló una nueva tanda de objetivos y en este caso llegaron los objetivos de desarrollo sostenible que empiezan a partir de 2015. Pero ya en esto la Nación Unida aprendió de los errores de la primera parte del Objetivo de Desarrollo del Milenio y dijo no, señores, esto no es opcional, esto es obligado para que las entidades o los países firmantes lo puedan llevar a cabo. Y así dijo que no solamente ese subdesarrollo, no solamente esa desigualdad, no solamente ese desempleo estaba en los países pobres, sino que lo teníamos a la puerta de nuestras calles. A la puerta de nuestra casa nos podemos encontrar en cualquier país personas que necesitan ayuda, con lo que el plan se reorganizó de otra forma totalmente diferente. ¿Y cómo se organizó aquello? Pues aquello se organizó indicando a los gobiernos firmantes que tenían que adoptar una estrategia específica para la Agenda 2030 y los 17 objetivos que hay y las 162 metas, que tenían que aportar dinero, que ese dinero lo tenían que gastar y tenían que medir los resultados, con lo que hay también indicadores para medir ese avance. Y eso se hizo de común acuerdo en Naciones Unidas y se firmó ese documento. Pero hay un problema, el fallo de la Agenda 2030. Y el fallo de la Agenda 2030 es que ni las empresas de cualquier tipo de economía social, ni las entidades, asociaciones, fundaciones, etcétera, no tienen una serie de indicadores que cumplir porque los objetivos están muy relacionados con la acción gubernamental, no con la acción empresarial. Y no hay indicadores tampoco. Es decir, nos encontramos con un problema que no solamente el mundo empresarial y el mundo de las instituciones no tienen esos objetivos y esos indicadores a los cuales medir, y tampoco lo tiene la ciudadanía. La acción de la ciudadanía tampoco tiene esos objetivos. Eso es un fallo de la Agenda 2030. Muy bien, pues nosotros en nuestro país tenemos una especie de oficina de la Unión de Naciones Unidas, que es el Pacto Mundial España, a través de la cual se incardinan y se establecen toda esa estrategia, todas esas políticas y se miden esos indicadores. Bien, ¿y qué ha supuesto? ¿Qué es lo que nos preguntabais? ¿Qué es lo que ha supuesto la Agenda 2030 para la sociedad en general? Bueno, pues ha creado conciencia. Ha creado conciencia mundial del grave problema que tenemos. No solamente económica, sino social y medioambientalmente. Ha comprometido a países y eso ya es un reto importante. Ha generado una cultura de establecimiento de políticas alineadas con los ODS y eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo mismo que ahora posteriormente veremos el Plan de Acción Social Europeo que se incardina dentro de la Agenda 2030, pues resulta que también está el Pacto Verde que trata de solucionar o de incrementar la protección del medio ambiente, ¿vale? Pero también se ha reconocido la importancia de la economía social desde Naciones Unidas. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues que no hay unos fondos. Naciones Unidas no pone dinero, depende de lo que aporten los países, de lo que quieran desarrollar los países, ¿vale? Y con respecto a la economía social, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? Bueno, pues no solamente Naciones Unidas, que creó la Task Force of Social Solidarity Economy, que es una oficina que realmente analiza y estudia la acción de la economía social, fijaos la importancia que le concede ya, sino el Comité o el Consejo Económico y Social Europeo indica que la economía social es muy relevante, incluso, refuerza con sus valores y sus principios los pilares a través de los cuales se ha creado la Unión Europea.
La Organización Internacional del Trabajo, ya se ha dicho aquí, emite resoluciones donde apoya la economía social e indica su labor y su implicación con el desarrollo, con el bienestar, con el empleo, con la cohesión social. Incluso, bueno, pues otro tipo de instituciones, como la Alianza Cooperativa Internacional, vincula directamente a estas entidades con, digamos, con ese bienestar social que debe regir en cualquier sociedad. Y aquí tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Señores, ¿y cuál no cumple la economía social? Porque lo cumplimos todo. Pero para ser creíbles, ¿no creen que habría que empezar a desarrollar, por ejemplo, informes no financieros que se llaman o informes de sostenibilidad? Porque que yo diga que yo hago esto, que yo hago esto, que yo hago esto, pues está muy bien y lo sabemos y se hace, pero hay que ponerlo en documentos, hay que medirlo. Y una de las cosas que debemos hacer para conseguir que nos crean es realmente que se desarrollen esos informes de sostenibilidad. Bien, pues a raíz de la Agenda 2030, pues se fueron alineando las políticas europeas, porque una de las cosas que hacía la Agenda 2030 era que todos los países tenían que ir alineando sus estrategias y sus políticas a lo que decía la Agenda 2030. ¿De acuerdo? Con lo que ahí surgen una serie de nuevas estrategias, que es lo que viene a continuación. Y hay un cambio de paradigma, porque antes se decía que el crecimiento económico dependía del empleo, o sea, el desarrollo dependía del crecimiento económico y del empleo. Sin embargo, en Europa surge un nuevo pilar. Y se dice que no solamente es el empleo y el crecimiento económico lo que decide el desarrollo, sino que el desarrollo también lleva otra tercera pata y es el bienestar social. Y ahí nace, en la cumbre de Gotemburgo, en 2017, este pilar, que nos decía también que digamos nuestra opinión, el pilar europeo de derechos sociales, con esos 3 grandes apartados. Y una hoja de ruta hacia la igualdad de oportunidad y el acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas y protección e inclusión social. ¿Y a qué os suena? ¿No os suena fundamentalmente a economía social? ¿Pero qué ocurre? Que hay indicadores, hay todo lo que queráis decir, una hoja de ruta, pero también depende de la acción de los Estados. Y cuando se creó, fijaos, Jean-Claude Juncker, que era en ese momento el presidente de la Unión Europea, de la Comisión Europea, dijo: la cumbre social fue, digamos, un momento histórico en el debate sobre el futuro de la Europa, que ésta debe construirse sobre empleos dignos, crecimiento integrador e igualdad de oportunidades. Es decir, la actual presidenta no hace más que remarcar lo que se dijo ya en 2017. Hay plan de acción, hay indicadores, pero volvemos a tener el problema económico. Depende también de los gobiernos y de la aportación que haga la Unión Europea. El plan de acción para la economía social, volvemos a lo mismo, ha supuesto, y os lo digo, sois, digamos, realmente economía social. Yo también. Yo pertenezco tanto a la economía social de mercado como a la de no mercado. Bueno, pues hemos conseguido, entre todos, un reconocimiento europeo, una visibilidad, y eso es súper importante. Y está viviendo el mejor momento, como decía, hemos coincidido, Juan Antonio y yo, el mejor momento desde que empezó la economía social. En 1844, cuando una cooperativa, que la gente cree que es de trabajo y no era de trabajo, era de consumidores y usuarios, nació simplemente para proporcionar comida de calidad a la gente a un precio asequible. Y los recursos que quedaban, pues se reinvertía en la sociedad. Es decir, era una cooperativa pues prácticamente para eliminar el hambre, ¿no? En aquellos momentos que Engels decía que el trabajo que se desarrollaba en esa mal llevada revolución industrial era peor que la esclavitud. Y es que la economía social es muy callada, y lo reconozco, es muy callada. Cuando tú quieres conseguir un cambio radical
en un lugar, no puedes acudir a la economía social. Porque un cambio radical, como es la flecha blanquita, supone una inversión tan grande en un lugar determinado que solo las grandes empresas pueden desarrollar. Claro que de una sociedad o de un lugar donde está desagrarizada, donde hay bajo empleo o muy poco empleo, pues se pasa a una situación totalmente lo contrario en muy poco tiempo. Sí, pero ¿es permanente? No. La economía social pasa por otra vía. Es callada, es lenta, se forma con personas que están en su propio territorio, que van a luchar por él, que no se van a ir a ningún lugar y que van a permanecer todo el tiempo. Y cuando llegan épocas de crisis, pues seguramente no. Seguro, y se ha comprobado científicamente, esa es la segunda parte de mi intervención, que se mantienen en el territorio, mantienen el empleo, mantienen el desarrollo, mantienen ese crecimiento. Bien, ahí tenéis una serie de características que es lo de la economía social, que es lo que acabo de decir. La economía social tiene un problema, no es reconocible. No es reconocible. Nosotros sí la reconocemos. Hay una economía social de mercado donde actuamos en la misma condición que cualquier otra entidad, que una sociedad anónima, una sociedad limitada, me da igual, ¿vale? Pero tenemos una forma de funcionamiento diferente. Y no estamos en la misma liga, porque dice la gente, bueno, es que están la fiscalidad, ojo, hay multinacionales que pagan menos, o grandes empresas que pagan menos en proporción de impuestos que la propia cooperativa, para poner un ejemplo. O sea que no estamos en la misma liga. Y luego, eso lo veremos en las preguntas, si queréis, en los retos. Y luego está la economía social no de mercado. Esa no va buscando el lucro, va resolviendo problemas. Si se resuelve problemas porque la administración tiene un bolsillo, la administración pública, pero lo tiene grande, mucho más grande que nosotros, por supuesto, pero también es finito, ¿vale? Y no consigue atajar todos los problemas. Y ahí está la economía social, atajando diariamente problemas. ¿Por qué no la apoya más? ¿Por qué no la apoya más? Bueno, yo creo que es un gran desconocimiento y luego lo veremos. Y aquí tenemos pues otras estrategias, fondos Next Generation, el PERTE de la economía social, la estrategia española de la economía social, volvemos a lo mismo. Tenemos estrategias, pero en algunos casos no hay dinero. Y cuando hay, pues llega corto. Y no quiero repetirme en esa actuación. Es decir, afortunadamente hemos dado un paso de gigante. Al menos en el espacio, en el mundo, en Naciones Unidas y las entidades representativas, esa Organización Internacional del Trabajo, el Consejo Económico y Social Europeo, la Unión Europea ya nos visibiliza, y eso es importante, y están legislando, es importante, ahora mismo no hay tanto dinero, vale, pero es importante. Pero tenemos que dar más pasos. Y ahí yo creo que la entidad a la que represento, CIRIAC España, que es economía social, somos una asociación, ¿vale? Somos una asociación de vocación científica. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de las personas que estamos ahí, pues somos investigadores, aunque también hemos querido que esté la economía social. CEPES y un montón de entidades de economía social están allí representadas. Porque, no lo olvidéis, muchos de nosotros ya somos economía social, pero es que muchos de nosotros nos hemos metido en este ámbito de análisis, de investigación de la economía social, porque creemos en la economía social. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis una legión de investigadores. ¿Y qué hacemos? Informamos, investigamos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Ahora os lo diré, con muchos medios, ¿vale? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, pues he estado en París, en Tokio, en Nueva York, en un montón de países, en un montón de congresos que no eran de economía social,
representando una investigación cuyas entidades son de economía social. Estáis en el mundo. Lo que pasa es que hay que hacer, yo creo que también un esfuerzo conjunto. Somos una entidad consultiva, es decir, nosotros actuamos como una empresa, una consultora, ¿vale? Porque vosotros decís, bueno, es que nosotros tenemos que estar en los consejos sociales, tenemos que estar en los órganos de representación más representados que el resto. Muy bien. Pero ¿eso cómo se justifica? ¿No habrá que hacer un estudio sobre la presencia de la economía social en las diferentes regiones? Eso se llama el libro blanco de la economía social. Pues lo estamos haciendo, intentando hacer, pues, y que no cueste nada la economía social, intentando que sean las consejerías correspondientes las que paguen ese primer... Es un primer apartado, porque luego habría que hacer encuestas a la economía social para obtener más información. Bueno, pues os estamos dando instrumentos, herramientas y además somos independientes, porque que lo hagáis vosotros para vosotros mismos no sirve. Esto es yo me lo como y yo me lo hago, yo me lo como, no. Tiene que ser gente independiente que desarrolle esa actividad para que luego vosotros podáis usar esos informes. Estamos comprometidos, por ejemplo, socialmente, activa en los procesos de cooperación y de transferencia a la sociedad. Nosotros, por ejemplo, yo he participado en 2 planes estratégicos de la economía social últimamente, porque mi trabajo es el que me da, pero hay un montón de gente detrás que está trabajando en otros muchos. Por ejemplo, yo he trabajado en el de Andalucía y en el de Extremadura, por poner ejemplos, ¿vale? Bueno, pues aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Transferimos, porque creemos en vosotros y queremos daros la visibilidad que merecéis, ¿vale? Además, formamos parte de CIRIEC Internacional. Es una organización a nivel internacional, que se mueve a nivel internacional y que también estamos de alguna manera introducidos, sobre todo en la Unión Europea, a la hora de desarrollar normativas, leyes o participar en comisiones. Y también con Iberoamérica. Y ahora simplemente decir que CIRIEC España, ahí tenéis la página web, todo lo que tenemos es totalmente gratuito, libre, lo podéis visualizar. Este es el mapa de calor de los más de 500 investigadores que estamos representados en todas las comunidades autónomas y prácticamente en todas las universidades, incluso las privadas. Es verdad que hay muchas más en Andalucía, en Valencia, en el País Vasco, pero bueno, también agrupamos y coordinamos la investigación de 15 centros de economía social, de 17 cátedras y también consideramos, que eso también lo tenéis que ver vosotros, el relevo generacional, que es un problemón. Nosotros hemos creado la red de jóvenes investigadores para que siga habiendo investigación que os apoye y vosotros también tendréis que desarrollar de alguna manera estrategias para conseguir vuestro relevo, enseñarle antes de que os retiréis vosotros. A nivel internacional, esa es nuestra posición. Hace poco hemos estado en Seúl, en Corea del Sur, pues para uno de los congresos internacionales que desarrollamos. En realidad, fijaos, somos 14 secciones nacionales, pero también tenemos aproximadamente 11 centros de investigación en otros países, pues de los que son miembros de CIRIEC Internacional. Tenemos publicaciones, todas ellas gratuitas, 2 revistas muy bien posicionadas para la investigación, con lo que otros muchos investigadores pues, querrán publicar en ello y tendrán que investigar en economía social. Pero es que también desarrollamos libros, guías, etcétera, totalmente gratuitos como una editorial, ¿vale? Y también hacemos una semana española de la economía social. Durante una semana, en el mes de marzo, pues llevamos a la economía social a la universidad. Es decir, todos hacemos gratuitamente esa labor y lo que hacemos es una labor de difusión. Por supuesto, congresos propios desarrollamos anualmente. También tenemos difusión a través de boletines. Por ejemplo, el Observatorio de la Economía Social sale todos los jueves con todas las noticias relevantes. Este congreso ya se anunció y saldrá. También hacemos para CIRIEC Internacional un boletín internacional que tiene ya más de 12.000 personas a las que les llega cada 15 días. Y también con Iberoamérica tenemos el Observatorio Iberoamericano de la Economía Social. Es decir, tenemos redes de investigadores en prácticamente pues, casi todo el mundo.
Y por último, y simplemente quiero estar aquí y decir este tema para nosotros y para vosotros. Es fundamental no solamente la delimitación de la economía social, qué es y qué no es economía social, porque os puede hacer daño si hay empresas que se revisten de economía social y se llevan los contratos. Eso es nuestra labor. Pero también es nuestra labor que las estadísticas estén bien hechas, con rigor, ¿vale? ¿Y problema? Pues el Ministerio desde 2019, mitad de 2019, no saca ni un dato de afiliación de personas a la economía social. Pues nosotros nos estamos adelantando y hemos creado un portal estadístico para ayudar a la economía social a que se visibilice su número, se visibilice su importancia y se visibilice y hacer entender a la sociedad y a los gobiernos de las diferentes categorías, nacionales, europeos, regionales y locales, lo importante que es la economía social, porque seguro que todos estamos de acuerdo que la economía social genera bienestar, genera empleo estable, empleo de calidad, igualdad y, por supuesto, está relacionado con el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Adoración. Continuamos, vamos un poquito ya regular de tiempo. Vamos a pasar a una segunda parte del panel, donde le vamos a lanzar una pregunta después de esta última intervención de Adoración, que nos ha hecho un recorrido rápido por los distintos mecanismos, también marcando los déficits que tenemos, las debilidades y algunas cuestiones importantes para el futuro, que es donde vamos a entrar, ¿no? Y la importancia de los datos, de saber quiénes somos y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Para que pueda ponerse en duda algunos temas que tienen que ver también con la legitimidad, la representatividad de la que tanto hemos hablado hoy. Vamos a entrar en una parte del panel, una segunda parte, donde vamos a tocar retos y oportunidades. Han quedado claras cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas, cuál es el contexto que tenemos ahora mismo, pues con el tema de post-COVID, la guerra de Ucrania, cómo nos está afectando, y también hay 4 megatendencias que nos están afectando y que han salido de determinada manera y distinta manera esta mañana, ¿no? Todo el tema de la demografía, y tú lo comentabas hace muy poquito, ¿no? Cómo nos va a afectar todo el tema de fenómenos migratorios, de la edad, del relevo generacional, etcétera. También hay un elemento del mercado laboral. ¿Cómo va a ser ese mercado laboral que tenemos dentro de unos años, ¿no? Donde están entrando elementos importantes que van a distorsionar, ¿no? Se habla de que las personas van a tener 3 o 4 o 5 o 6 diferentes ocupaciones y diferentes espacios de trabajo durante su vida, y eso significa también todo el tema de recualificación, de la capacitación constante que significa, y también otros elementos como son la transición ecológica, la transición energética, que tanto hemos hablado también y que ha salido esta mañana, y un tema de la transformación digital. Y estos son elementos que tenemos sobre la mesa y que hay que de alguna manera gestionarlos, ¿no? Y en este sentido os vamos a lanzar una pregunta, os voy a pedir que seáis muy concretas y breves por el tema de los tiempos. Empezamos con María. ¿Qué retos, qué oportunidades, qué nos ofrece ahora mismo el semestre? Estamos de la presidencia del Consejo de la Comisión. Pues cuando quieras, María. Muchas gracias. Pues nada, solo apuntar que esta presidencia se dice a menudo que es la última presidencia que puede ser útil en este mandato, no porque la siguiente, la belga, no vaya a trabajar bien, sino porque con las elecciones al Parlamento Europeo en junio muchas veces se reduce el margen y el tiempo de acción. Al ser una presidencia que tiene lugar ya casi al final de mandato, muchas de las iniciativas que se ha ido tomando para implementar el Plan Europeo de Derechos Sociales afortunadamente ya han sido adoptadas, ¿no? Hay logros esenciales como la Directiva sobre salarios mínimos, la Estrategia Europea de Cuidados, la Garantía Infantil reforzada, la recomendación del Consejo sobre ingresos mínimos vitales, pero hay una serie de iniciativas que siguen pendientes, entonces se espera que la presidencia española tenga la ocasión de avanzar el trabajo ahí. Hablamos de las normas sobre plataformas, donde se logra facilitar un acuerdo entre Consejo y Parlamento Europeo. Se habla también de la coordinación de los sistemas de seguridad social y luego una norma esencial que fue propuesta
por la Comisión en junio, a la que se ha hecho referencia muchas veces a lo largo de esta jornada, es precisamente esa recomendación del Consejo sobre economía social. A pesar de que se adoptó poco antes del inicio de la presidencia española, en junio, confiamos en que, dado el interés que tiene la presidencia española en la economía social, que queda demostrado a través de su estrategia del valor dado al PERTE de economía social en su plan de recuperación, se avance el trabajo y antes de finales de año se pueda lograr un acuerdo por parte de los Estados miembros. Hay otra serie de propuestas que han llegado un pelín más tarde, ahora en septiembre, que también son esenciales para la presidencia española, pero donde el margen de acción quizás sea más ajustado. Hablamos de la digitalización de seguridad social, por ejemplo, o la tarjeta de discapacidad europea. Esto por resumir y no alargarme mucho, pero bueno, un tema esencial en el que confiamos la presidencia española logre un acuerdo es en este paso de gigante al que se ha hecho referencia por parte de Patricia también de adoración, ¿no? La recomendación al Consejo sobre marcos regulatorios de economía social. Gracias. Pues gracias, María. Patricia, también seguimos con retos y oportunidades. En este caso, vamos a basarlo también en las buenas o malas prácticas, qué aprendizajes nos traen para trabajar el impulso de la economía social en estos próximos años, en el presente y en estos próximos años, como una línea de mejorar la vida de las personas. Pues bien, voy a volver a hablar inglés y pido disculpas. Considero que es importante aprender e intercambiar conocimientos. Como se dice, no solo buenas prácticas, sino también malas prácticas. Hay que compartir también los errores y fracasos. Nosotros en ENSIE estamos ahí, disponibles para ello. Empezamos siempre desde la esfera local. Por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos con los vulnerables, con los trabajadores. Y a partir de ahí vamos accediendo a las redes que forman parte de la ENSIE. Pueden ser de alcance regional, nacional. En España tenemos la regional PEICAT Cataluña y tenemos la nacional Caspaiella, que ambas forman parte de la ENSIE. De esta manera vamos ascendiendo hasta el nivel ENSIE, donde nosotros intentamos promover el intercambio de buenas y malas prácticas entre la gente. Además, esto se ve en la esfera europea, porque hay muchas otras redes europeas que plantean la misma estrategia. Y esto no se refleja solo en nuestra red, sino que al mismo tiempo permite tener ese mecanismo dentro de los Estados miembros, dentro de las regiones de los Estados miembros o incluso los municipios. Con lo que esa idea de intercambio, esa idea de poder tener ejemplos buenos y malos de las distintas experiencias va a ser útil, pero va a ser útil porque nos permite crecer y prosperar. De hecho, en este momento en el que la economía social es uno de los temas prioritarios del orden del día o de los objetivos, para nosotros es importante hacer hincapié en lo que es muy bueno, pero también hacer hincapié para no repetir lo que no hemos hecho bien. Y nosotros ya sabemos que hay muchas cosas que se están haciendo bien. Por eso, en la ENSIE estamos intentando promover lo que se sabe hacer, lo que hacemos bien. Para ello tenemos un instrumento con el que medimos el impacto de las empresas de inclusión social, de integración social. Y del mismo modo utilizamos la referencia de los distintos miembros para que esto se refleje en la escala europea. Sé que tenemos a un representante esta tarde que va a explicar cómo se mide el impacto positivo y cómo se puede realizar de manera local, pero que se refleje en la esfera europea. Por eso aprovecho esta oportunidad para decir que en San Sebastián va a haber una conferencia enorme sobre economía social, donde, como españoles que son, están invitados. Es una conferencia que he organizado ENSIE, Confadei y otros, con un taller sobre el impacto de estas empresas
sociales de integración de los trabajadores. Buscamos crear nuevas actividades, nuevas ocasiones para promover la economía social. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Y Adoración, te toca la Me toca la última. Me toca siempre la última. Me pisan algunas cosas, pero bueno, voy a intentar de desarrollarlo. En primer lugar, los investigadores consideramos que un primer reto fundamental en la Unión Europea es que haya un reconocimiento por parte de todas las administraciones públicas y todos los gobiernos, pero que sea el mismo concepto de economía social. Porque hay países donde la economía social se reduce a asociaciones, fundaciones, empresas y empresas sociales y centros especiales de empleo. Las cooperativas, las sociedades laborales, la mutua, todo eso va fuera. No, eso es economía social. Entonces, si se hace en política, tiene que hacerse para toda la economía social. Y en eso tratamos de contribuir, de que se visualice cuáles son los ámbitos, los límites de la economía social. La visibilidad. Yo me meto dentro de la economía social, ¿vale? Hacemos cosas tan maravillosas, que no las conoce nadie, porque no las comunicamos. Vamos a comunicar qué es lo que hacemos, pero que no se quede en un lugar concreto, que no se quede en un pueblecito, que se conozca. Bueno, pues las federaciones, las confederaciones, ahí tenéis mucho que hacer. Esa visibilidad de esa potencia que tenemos dentro de la economía social de resolver problemas. El problema de la identidad. Cuando yo voy a alguna jornada y hablo con gente que está en asociaciones, en fundaciones, oye, que no se identifican con la economía social. Digo, ¿cómo que no? Que tú no eres economía social. ¿Tú eres economía social? Es que los que están dentro no se identifican con la economía social. Pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? Pues hay que trabajar en eso, y eso también las federaciones, las confederaciones, los universitarios, los investigadores, a nosotros no nos tenéis que convencer, que nosotros ya lo sabemos, pero vosotros mismos lo tenéis que desarrollar. La falta de incentivo económico está clarísimo, Pero ojo, ¿y por qué no vienen los incentivos? ¿Y por qué no viene, digamos, más ayuda? Y no os dais cuenta que es que cuando vamos a una administración parece que tenemos una pared enfrente porque no saben ni siquiera qué es economía social. Empezando por los políticos. Y a mí me da ya pánico con los cambios de gobierno porque se van los que han aprendido y tenemos que empezar a enseñar a los que llegan nuevos. Y es un problema, pero ojo, tenemos que hacerlo. Pero a quien tenemos que formar de verdad son a los funcionarios, que es otro problema. Porque los funcionarios sí se quedan. El jefe de servicio correspondiente, ese sí se queda. Pues las administraciones públicas tienen que hacer, o vamos a obligar a las administraciones públicas a que hagan cursos de formación y que se les diga que qué es la economía social y que no estamos por debajo de nada, que estamos en igualdad de condiciones. Y, por supuesto, tenemos que tener los mismos derechos que cualquier otra entidad. Las cláusulas, yo es que he hecho una listilla. Las cláusulas sociales, otro problema, no se aplica las cláusulas sociales. Aquí no hemos levantado en algún momento, hemos hecho algo para que se apliquen, es verdad. La administración pública, para eliminar problemas, lo que hace es grandes paquetes de contratos. Bueno, pues vamos a pedirle a los ayuntamientos, a la comunidad autónoma, a los que sean, a que hagan unos paquetes más chiquititos para que puedan ser asumibles perfectamente por la economía social. Y vamos a enseñarles a hacer un pliego de condiciones para que haya un porcentaje, el porcentaje que no corresponde por ley, ni más ni menos, es lo que no corresponde por ley. ¿Cómo lo digo? No quiero que os cabréis. Vosotros tampoco sois solidarios con la economía social. Cuando hacéis un contrato, ¿por qué no lo deriváis directamente a una empresa de economía social? Más colaboración entre vosotros mismos, mucha más colaboración entre nosotros mismos. Vamos a ver, yo pertenezco al grupo de mujeres relevantes de la economía social, que yo no me considero relevante, yo me considero curranta en mi ámbito, en la investigación y punto. Vale, yo lo primero que he dicho, hay que hacer vídeos. Oye, no se ocurra hacer vídeos que hagan otra empresa que no sean de economía social. Si es que hay empresas de economía social que incluso lo pueden tratar mejor porque saben,
Bueno, pues cuando salgan esa convocatoria, por favor, dádsela, dádsela, que quien pueda entrar sea empresa de economía social, que hay muchas que pueden hacerlo. Vamos a ver. Hace poco, CIRIEC España quería colaborar, quería ir a una convocatoria donde se hacían manuales, ¿vale? Había que hacer 3 manuales. Pues por pliego de condiciones no hemos podido entrar. Vamos a ver, somos la entidad investigadora más importante de España y una de las secciones nacionales más importantes del mundo en economía social y no nos permiten desarrollar manuales que se van a dar en los institutos con material de economía social. ¿Entendéis? Estamos echándonos puñales casi a nosotros mismos. Yo ya he hablado con Víctor Meseguer y le he dicho, Víctor, esto hay que cambiarlo, ¿vale? Esto hay que cambiarlo. Y, por último, la economía social tiene un tamaño. Es decir, las entidades, tanto de mercado como no de mercado, de la economía social, son pequeñitas. Bueno, hay algunas que son muy grandes, pero mínimas. Son muy pequeñas. ¿Y qué le afecta? Pues todos los problemas que le afecta a la pequeña y mediana empresa, añadido a los problemas que tienen por ser economía social. Y ahí, pues la falta de formación es un ámbito importante. Imaginar un centro especial de empleo, la formación que debe dar, que a lo mejor hay que hacerla repetida muchas veces por la cualidad de las personas, de los trabajadores que hay allí. Por ejemplo, la fiscalidad inadecuada, por ejemplo, la imposibilidad de ir a mercados exteriores, por ejemplo, el problema de la digitalización, ¿vale? La falta de profesionalización en algunos casos. Tenemos buena voluntad, sabemos hacer algo, pero no sabemos gestionarlo. Necesitamos gestores, gente que haga bien las cosas como la tenemos, pero también buenos gestores. Problemas financieros, el relevo generacional, que os he dicho antes. Y todo eso en común, pues se puede arreglar. Tenemos medios, ahora mismo no, pero tenemos, digamos, la envoltura. Entre todos tenemos que conseguir aunar esfuerzos, tanto la administración pública de todo tipo de gobierno, tanto las entidades representativas y también, por supuesto, contar con la parte investigadora. Pues por ahora, eso. Muchas gracias. Estamos fuera de tiempo, pero me resisto a dejar, aunque sea 5 minutos, por si queréis hacer una pregunta, porque tener este panel y no aprovecharlo al máximo me da cierto palo. Entonces, abrimos, si queréis, un turno de preguntas, por si hay alguna, antes de finalizar. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta. Yo solamente... Se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Es que si no, no te escuchan los que están fuera. Bueno, pues me alegro de estar aquí y doy gracias por la invitación, pero aparte doy gracias por que estás ahí y te vi quisto conocer hace un tiempo para atrás, porque me ha encantado lo que has dicho, lo que bien has explicado, me has quedado abierta, de verdad, porque yo creé una cooperativa, Puntadas di Localé, mirando a mi gente, ¿vale?, por lo social. No tuve ayuda, por la ignorancia. Funcionó y funcionaría. Eché un proyecto al Ayuntamiento de Gijón y quedé la segunda en toda Asturias. Quedé la segunda, pero por la ignorancia lo tuve que dejar, por no saber. Y ahí van unas cuantas mujeres de la comunidad gitana. Si yo llego a tener apoyo, seguro. Mi gente... Mira, para no cansaros mucho, porque lo voy a dejar. Mi gente se van a Valladolid, se van a Madrid a comprar los vestidos, porque yo era tan perfeccionada, porque yo hablar de mi comunidad, siempre que hablo, no hace falta ni inscripción. Pero una cooperativa cae de peso, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande y me han tenido que apoyar la gente que estaba ahí, ¿vale? Pero que de verdad que es un placer que vengas abriendo la mente. Y creo que la voy a volver a reabrir. Bueno. Gracias. No sé si hay alguien que quiere intervenir más. Si no, ahí al fondo hay una. Hola, buen día con todas.
Gracias por las 3 presentaciones. Me parece que lo que han contado hoy es loable. Sin embargo, hay una duda que me queda en la cabeza, ¿no? Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de exclusión social o inclusión, estamos hablando de territorios sostenibles, ¿no? Cómo hacer esto viable en territorios sostenibles. Estamos hablando de social rights, de economía verde y todas estas políticas que hacen los Estados europeos y el Reino de España. Sin embargo, hay algo que me falta en esta ecuación y son las políticas migratorias. Cuando hablamos de inclusión, estamos también trabajando con poblaciones migrantes dentro de los territorios del Estado español. Estamos hablando de una política verde y este compromiso que tienen los estados europeos. Sin embargo, no estamos hablando de todo el expolio que esta economía verde genera en otros territorios, de toda esa responsabilidad y exterminio que genera y que genera pobreza, que empobrece a poblaciones en destino, en origen y en destino cuando llegan aquí. Entonces, mi pregunta dentro de este comentario es: ¿de qué inclusión estamos hablando? ¿De qué justicia social estamos hablando? ¿De qué economía social estamos hablando el día de hoy? Bueno, yo te voy a contestar dentro del ámbito de la economía social. Luego, las políticas europeas te las van a contestar ellas. Vamos a ver, aquí no se distingue en una empresa social de quién participa, de qué raza es y de qué país es. Si tú estás en un territorio y quieres trabajar en esa entidad, pues es uno más y te acogen exactamente igual. En cuanto a las asociaciones, es que hay asociaciones y hay fundaciones especializadas en dar soporte a ese colectivo de personas. No solamente a mujeres, no solamente a personas sin trabajo, sin hogar, sino a inmigrantes, ¿vale? Es decir, que la economía social va resolviendo esos problemas, pero es verdad que lo desconoce. Es verdad que lo desconoce porque efectivamente hay un problema dentro de la economía social y es que no se comunica y se hace mucho esfuerzo y cada vez más, pero hay que comunicar mucho más esos problemas y, por supuesto, también hay normas al respecto. Y dejo el paso a mis compañeras de mesa. Muchas gracias. Para responder a esta pregunta, ¿se me oye, verdad? Sí. Yo simplemente me gustaría comentar que hoy un poco hemos ceñido la discusión a la economía social y a todo el soporte legislativo, de acción de coordinación o del presupuesto de la Unión dentro del territorio de la Unión Europea. Apuntar también, como ya ha hecho Adoración, que muchos de los beneficiarios de las líneas de financiación europea que se han mencionado, como pueden ser, por ejemplo, proyectos de inclusión, proyectos piloto que se llevan a cabo con financiación del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, son personas que quizás no sean de nacionalidad de ningún Estado de la Unión y quizás lleven también muy poco tiempo en su territorio. Eso no quita para que puedan beneficiarse como cualquier otro cuando entran un poco dentro del grupo al que se busca ayudar a través de esos proyectos. Además de eso, la Unión tiene toda una política de comercio exterior, de cooperación, sobre otras bases jurídicas en las que también se tiene en cuenta la necesidad de no dejar a nadie atrás a nivel mundial, pero hoy simplemente no eran el objeto de la discusión, por eso quizás no se han mencionado como deberían haberse mencionado, aunque fuera brevemente. Para otra, quizás. Vale, pues vamos, yo creo que a finalizar aquí. Nos hemos pasado un poquito, creo que ha sido un panel intenso. Las últimas preguntas darían para otro congreso nuevo, con lo cual esa la tenemos que dejar. Agradeceros a las 3, por supuesto, vuestra participación, vuestra intervención. Queda mucha tarea por hacer, creo que lo habéis dejado claro sobre la mesa en vuestras intervenciones, pero también que es una cuestión de todos y todas y de establecer alianzas, muchas veces estratégicas, las que nos lleven en este sentido. La Administración tiene un cometido, tiene una responsabilidad y ahí está. Las organizaciones que trabajan en distintos niveles, a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel internacional,
tenemos otras, y entre todas, al final es construir, yo creo que un futuro en el que entren también comunidades y que no haya ningún tipo de desagravio, ningún tipo de distintas velocidades. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Ahora hacemos un pequeño receso para la comida, que las personas que estáis aquí podréis disfrutarla afuera, y continuamos en breve en el siguiente panel. Muchas gracias. 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 Gracias.